Hello, we are going to speak today about the Metro Finance. Hola, hoy vamos a hablar sobre el Metrofinance, el financiamiento de las metrópolis, dentro de esta serie de conferencias de introducción de la nueva disciplina metropolitana. Debemos entender que la metrópolis se construye a partir de la ciudad dura y la ciudad blanda. La ciudad dura es el acero, el hormigón, el vidrio, los edificios, las carreteras y las infraestructuras. Y la ciudad blanda es la logística, nosotros. Es lo que los franceses llaman de logiciel de una computadora. Las ciudades blandas son los elementos de la ciudad, y hemos visto en conferencias anteriores cómo lo que realmente es la capital de una metrópoli no es la ciudad dura, no es la ciudad construida, es el valor de las personas, los recursos humanos y los recursos sociales. Y puedes destruir la ciudad dura en una guerra, en un terremoto, pero si tienes la ciudad blanda, la gente, puedes reconstruirla en 10 años. Como vimos en Alemania o en un terremoto en Chile, que después de la semana ya no escuchabas porque pudieron tener esos recursos sociales para construirlos. Entonces, las metrópolis son como una computadora. Tienes el hardware y tienes el software. Y lo que es valioso en la computadora no es el hardware que tiene $1,000 o $2,000 en él. Lo que es valioso en la computadora es el software, el banco de datos y los programas que se ocupan de un banco de datos, que es con lo que se trabaja en la computadora. Y el valor de eso es la entrada de esa computadora en su propio trabajo, que es esencial para tu actividad. Entonces, vamos a ver cómo se construye la financiación, el concepto de finanzas de una metrópoli con las dificultades que debemos afrontar. Tenemos la estrategia de la metrópoli que se construye a partir del genoma. Y luego, las metrópolis a lo largo de la historia pasan por 3 periodos. Las metrópolis que no tienen la infraestructura, las metrópolis que están construyendo la infraestructura y las metrópolis que ya tienen muchas infraestructuras y luego ese exceso de infraestructura es difícil de gestionar. Y luego hay que manejar esa infraestructura porque si no la entiendes, si no la puedes usar, hay mucha gente que no es especialista y se mete en el metro de París o de Nueva York y no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo lidiar con él porque es demasiado complejo y por eso hay que domesticar esa infraestructura para que sea accesible para todos, no solo para los especialistas, para que todo el sistema funcione y no solo sea eficiente sino también equitativo, porque todos tienen derecho a acceder a los bienes a través de esa infraestructura. Entonces, dentro de la historia, puedes tener una metrópolis que comenzó en algún momento de su periodo para construir esa infraestructura, y hay un momento en que la infraestructura se estabiliza y luego tienes que entrar en algo más sofisticado, no concreto, acero ni vidrio. Hay que ir mejorando mucho los recursos humanos y los recursos sociales de esa metrópoli para seguir creciendo. Ves aquí ejemplos de esas metrópolis cómo van pasando a la historia. París, Londres, Nueva York ya están en el momento que tienen que domesticarlo. Y Singapur está muy cerca de eso. Y Madrid se está acercando. Y hay otros como Kabul o Antananarivo que aún no han llegado al momento de construir esa infraestructura y tienen que llegar. Y todos juntos debemos construir ese sistema con ellos, compartiendo lo que podamos, porque es imprescindible para el futuro del mundo tener eso. La infraestructura es muy importante. Recuerdo una mención de Edward Glaeser en el Banco Mundial que dijo: el transporte público en las ciudades es muy fácil de entender. Solo son 4 palabras. Trenes mal, autobuses bien. Bueno, ese es un enfoque de flexibilidad, máxima flexibilidad. Pero imagina que aplicas ese enfoque a la provisión de agua. Entonces dirás: Valdés bien, tuberías mal. Realmente necesitas infraestructura, realmente necesitas invertir en esa infraestructura que comprenderá el mapa mental de la metrópoli y que será un estándar. Esas metrópolis han tenido ese tipo de estructura durante siglos y siglos. Por lo tanto, vale la pena invertir en infraestructura de capital fijo porque eso es lo que hace que París sea París, Londres, Londres y Nueva York, Nueva York.
Entonces, realmente, no se puede trabajar simplemente con un enfoque simple, no capital fijo, sino capital de trabajo. Realmente debe tener un capital fijo fuerte para poder competir en este tipo de economía global del concierto de las metrópolis. Hay un límite para eso, y permítame volver a la estructura de las sociedades y a la organización política de los gobiernos. Si tienes en una de las coordenadas el nivel de intervención pública 100% a la derecha y 0% de intervención pública en la economía y en la sociedad, y así sucesivamente a la izquierda, tienes eficiencia en el eje vertical. Verás que necesita una intervención pública básica para poder crecer con eficiencia. Pero luego, si tienes demasiada intervención pública, atraviesa una pendiente y luego regresa. Las economías estatales tienen una eficiencia menor que las economías del sistema de mercado, pero tienen un cierto nivel de eficiencia. Pero para ir de uno a otro hay que atravesar un valle, y eso es lo que imposibilita el paso de uno a otro en evolución lenta. Por eso tienes revoluciones de una forma u otra. Si miramos el sistema de mercado, tienes más intervención que llega al punto más alto de eficiencia, que es lo que algunos gobiernos van a una gran intervención pública, más del 45% de las economías en manos del gobierno. Pero debes darte cuenta de que lo que el sector privado está mirando no es esa derivada plana de la curva, que es plana. Por lo que inviertes $1, recuperas $1. El sector privado lo que está buscando es la pendiente más alta de ese derivado, de tal manera que inviertas $1 y obtengas 3. Entonces, eso no es rico al máximo nivel de eficiencia, eso es rico antes de eso. Entonces, eres rico en alrededor de un 30% de participación del sector público y así sucesivamente. Entonces, en tu metrópoli, debes decidir lo que quieres. Si quieres llegar al 45% y luego las inversiones no serán tan eficientes como si te quedas en el 30%, que cuando inviertes $1 obtienes 3. Pero por otro lado, la economía general será más eficiente, incluso si el próximo retorno marginal de su inversión no lo es. Debes saber eso antes de subir a esta embarcación metropolitana. Hay un segundo problema, que es el hecho de que cuanto más rico eres, más capacidad tienes para invertir. Si tu Producto Interno Bruto es de $360, $1 por día, ya hay países donde el PIB es de $400. Entonces, realmente debes usar esos $360 para comer mañana. No tienes dinero extra para invertir. En cambio, si, como Estados Unidos, tienes $53,000 per cápita, puedes comer algo con ese dinero y tienes mucho dinero para invertir y mejorar. Entonces, cuanto más rico eres, me temo, más dinero tienes para invertir. Recuerdo que una vez estuve hablando en Avillán y el presentador anterior fue el alcalde de Antananarivo. Madrid podía invertir cada día tanto como Antananarivo invirtió en 10 años. Y esa es la diferencia entre un Producto Interno Bruto de $1,000, $3,000, con un PIB de $30,000. Entonces, cuanto más rico seas, más puedes invertir. Y ese es un esfuerzo que tenemos que compensar y tenemos que trabajar juntos. El problema también, como hemos mencionado en la presentación anterior, tenemos la economía gris, la economía sumergida, el síndrome de Peter Pan, que hace que no se puedan grabar las economías sumergidas porque no tiene control sobre ellos. De modo que solo se puede grabar la economía que es formal y luego se pone toda la carga de las infraestructuras, las inversiones de la metrópoli, únicamente en el 20 o el 30% de la economía. Y eso está rompiendo el sistema económico si graba demasiado. Entonces, en este tipo de situación, cuando lo que hay que hacer es tratar de grabar al sector informal, y eso no se puede hacer a través de impuestos directos, eso se tiene que hacer a través de impuestos indirectos. Cuando produces bienes públicos, tienes dos tipos de bienes públicos. Tienes las escuelas públicas, que son divisibles, tienes los servicios, agua, transporte, etc., y puedes cobrarle a la persona cuando usa ese bien. Y tienes bienes que son indivisibles, que tienen que estar al otro lado de la frontera y no se le puede cobrar a nadie directamente. Justicia, seguridad, etc. Por lo tanto, tienes la financiación más fácil cuando estás financiando los bienes divisibles, porque puedes poner un precio a cada uno de ellos.
Puedes poner un precio que puede ser precio de mercado y puede ser precio público. Quiero decir, un subsidio. Pero puedes dar un precio y luego el sector privado puede entrar en eso y puedes tener APPs. Si tienes bienes que son indivisibles, tienes que pagarlos como impuestos generales. Entonces no puedes poner un precio y ese es el aspecto más difícil de las finanzas. Hay muchos países en el mundo que están realmente metidos en la economía sumergida y en la sombra, 30 o 20% solo de la economía formal. Puedes ver aquí el análisis del Fondo Monetario Internacional de esas economías en todo el mundo. Y realmente tenemos dificultades para financiar infraestructuras metropolitanas y capital fijo metropolitano en estos países donde no se puede cobrar. Luego, cuando tienes impuestos directos, los impuestos son progresivos. Y luego puedes gastar ese impuesto progresivo. El impuesto progresivo es cuando lo estás cobrando a las personas más ricas en lugar de las más pobres. Por lo tanto, hay impuestos progresivos que puedes usar. Esos impuestos cubren las necesidades actuales de la población y luego se puede terminar con una política de equidad social. Si tienes impuestos indirectos, que son los impuestos que puedes proporcionar en esas economías, que son economías en la sombra, no puedes poner impuestos directos porque solo tienes un sector formal muy pequeño. Hay que cobrarle al sector informal, y eso solo lo puedes hacer con impuestos indirectos. Si tienes un sistema fiscal regresivo que es bueno para el gasto en inversiones, pero no proporcionas el beneficio social, entonces hay que esforzarse con esos impuestos indirectos que son la prohibición de bienes, impuestos sobre las provisiones de bienes y ese consumo. Hay que tener cuidado de invertir, obviamente, porque ese es el propósito de construir ese capital fijo. Pero hay que trasladar también la prioridad a la equidad social, a las necesidades de la población, y se trata de presupuestos mucho más reducidos que los de los países ricos. Esa dificultad que tienes frente a ti, ese es el dilema social que tienes que afrontar. Debes darte cuenta de que tienes que enfocarte en el consumo de todos. Eso es regresivo. Tienes que sacar ese dinero para inversiones, pero tienes que compensar ese enfoque regresivo de los impuestos en políticas sociales y ayudar e invertir a los más necesitados. Muchas gracias. La próxima vez vamos a ver cómo juntas todas estas cosas a través de los prácticos mecanismos de taller de la metrópoli. A esto lo llamamos tiendas de cerebros o brain shops y puedes descargar esas diapositivas en los enlaces de esta página. Muchas gracias. Thank you very much. Next time we are going to see how you put all these things together through practical workshop mechanisms of the metropolis. We call that brain shops, and you can download these slides from the links on this page. Thank you.